Cuando Dios te dice que salgas de donde estás, no te está alejando de algo, te está acercando a lo que fuiste llamado a ser. Hay momentos en los que Dios toca las puertas del alma, y cuando lo hace, nada vuelve a ser igual. A veces lo hace con suavidad, como un susurro, otras veces con la fuerza de una sacudida que nos empuja fuera de lo conocido. Y justo así empezó la historia de Abraham, con una frase que cambió el curso de toda su vida y el destino de la humanidad entera. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Quizás tú también estás escuchando esa voz, no con tus oídos, sino en lo más profundo de tu corazón. Esa voz que te dice, sal de ahí, deja lo que te ata, confía, yo te mostraré el camino. Porque cuando Dios te dice que salgas, no te está empujando al vacío, te está invitando a caminar sobre promesas. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad floreciente, llena de cultura y comercio, pero también de ídolos. Era una sociedad avanzada, con templos, negocios y riquezas, pero sin Dios. ¿Te suena familiar? Hoy también vivimos rodeados de brillo, tecnología, entretenimiento, pero a menudo vacíos de lo esencial. Y en medio de esa rutina, cuando todo parecía bien, Dios interrumpe su vida. No cuando Abraham estaba buscando algo más, sino cuando Dios lo estaba buscando a él. Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Nos llama cuando nos hemos acostumbrado a lo que no nos llena. Nos habla cuando pensamos que ya nada puede cambiar. Nos invita a salir cuando hemos confundido estabilidad con propósito. Tal vez hoy Dios te esté diciendo, sal de la tierra de la comodidad. Sal del terreno donde controlas todo. Sal de ese círculo donde no creces espiritualmente. Y se fue Abraham como Dios le había dicho. No hay registros de que Abraham haya preguntado, ¿y a dónde voy, Señor? ¿Cuánto tardaré? ¿Qué hay del otro lado? No, él simplemente fue. Esa es la esencia de la fe. Obedecer sin garantías. Y eso, amigo, es difícil, porque todos queremos seguridad. Queremos saber los pasos antes de movernos. Queremos el contrato firmado antes de dejar el antiguo trabajo. Queremos ver el nuevo camino antes de cerrar la puerta del anterior. Pero Dios no le mostró a Abraham el mapa, solo le dio una promesa. Yo te mostraré. ¿Te das cuenta? Dios no dice, te diré a dónde ir. Él dice, yo te mostraré el camino. Él no entrega coordenadas, entrega compañía. No revela el futuro, revela su presencia. Y esa es la lección más importante del llamado. La fe no consiste en ver el destino, sino en confiar en quien dirige el camino. Dios prometió a Abraham 3 cosas. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y serás de bendición. Pero en ese momento Abraham no tenía ni hijos, ni nación, ni tierra. Tenía solo una palabra y un corazón que creyó. Así es también nuestra vida de fe. Dios nos habla de cosas grandes cuando apenas estamos comenzando. Nos muestra visiones que parecen imposibles. Pero Él no ve lo que somos, sino lo que seremos si le creemos. Quizás tú también estás en ese punto. Dios te ha prometido algo, una restauración, un propósito, una misión, un cambio, pero aún no ves nada tangible. Y es fácil dudar cuando el presente no se parece en nada a la promesa. Pero recuerda, la fe es la semilla del cumplimiento. No lo ves aún, pero ya lo tienes en el germen. Cada paso de obediencia es un paso hacia el cumplimiento de lo que Dios dijo. Cuando Abraham llegó a Canaán, lo primero que hizo fue levantar un altar. Edificó allí un altar a Dios, quien le había aparecido. Antes de construir casas, Abraham levantó adoración. Antes de conquistar tierras, estableció comunión. Antes de tomar posesión, reconoció al dueño de todo. ¿Cuál es el primer altar que levantas tú cuando llegas a un nuevo lugar? ¿Tu agenda, tu teléfono, tu propio esfuerzo? Cada altar que Abraham levantó era una declaración silenciosa. Dios estuvo aquí. Hoy también puedes levantar altares, no de piedra, sino de tiempo en oración, de gratitud en medio de la incertidumbre, de confianza cuando nada parece seguro. Cada vez que oras, adoras o agradeces, estás levantando un altar donde otros solo ven el desierto. Dios no solo llamó a Abraham para bendecirlo, sino para hacerlo de bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el verdadero centro del llamado. No se trata solo de ti. Dios te llama, te transforma y te bendice para que seas un canal de bendición y un canal de su gracia. Cada paso de fe que das, cada acto de obediencia puede abrir caminos para otros. Tu testimonio puede ser el impulso que otro necesita para creer. Tu decisión de salir puede inspirar a otros a levantarse. Abraham dejó su tierra por su fe. Tú y yo hoy conocemos la bendición del pacto.
Imagina lo que puede hacer Dios con tu obediencia. Dios aún te dice que salgas. Sal del miedo, sal del control, sal del pasado, sal del lugar donde te escondiste después del fracaso, sal del punto donde te convenciste de que ya no hay nada más. Y no temas, porque cuando Dios te pide salir, es porque ya preparó el lugar donde quiere llevarte. Puede que no veas la tierra todavía, pero ya está prometida. Puede que no tengas las fuerzas, pero Él caminará contigo. Puede que no veas el final, pero cada paso en fe te acerca a tu propósito. Señor, quiero tener el corazón de Abraham. Quiero creer aunque no vea y avanzar aunque no entienda. Enséñame a salir de lo que me limita, a dejar lo que me ata, a confiar en tu voz más que en mis planes. Hazme un canal de bendición y que mi vida deje huellas donde otros vean tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerda, cuando Dios te dice que salgas de un lugar, no te está alejando de algo, te está acercando a lo que fuiste creado para hacer. Tu caída no invalida la promesa, solo te recuerda quién te levanta. ¿Alguna vez sentiste que estabas haciéndolo todo bien y de repente todo se desmoronó? Habías obedecido, habías confiado, habías dado pasos de fe, pero llegó una crisis que no esperabas. Ese fue exactamente el escenario que enfrentó Abraham. Había salido de su tierra obedeciendo la voz de Dios. Había creído, había caminado, había levantado altares, pero entonces vino el hambre. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, pero era grande el hambre en la tierra. ¿Te das cuenta? El hambre llegó precisamente después de la obediencia, y es que la fe no elimina las pruebas. Abraham había salido de Ur confiando en la promesa de Dios, pero ahora se encontraba en una tierra árida. El hambre lo empujó hacia Egipto, una nación poderosa y próspera, pero espiritual y moralmente corrupta. Egipto representa muchas veces lo que el mundo ofrece cuando la fe se tambalea: soluciones rápidas, respuestas humanas, recursos visibles. Y Abraham, el hombre que había dejado todo por fe, descendió a Egipto. Sí, descendió físicamente, pero también espiritualmente, porque cada vez que la fe vacila, tendemos a descender a lugares donde no debíamos estar. ¿Cuántas veces has descendido a tu propio Egipto? Cuando en lugar de confiar, tomaste el control. Cuando por miedo dijiste medias verdades. Cuando buscaste refugio en lo fácil, en lugar de esperar en lo eterno. El hambre no fue la única prueba. Vino también el miedo. Abraham temió por su vida y en un intento de protegerse, pidió a Sarai que dijera que era su hermana. Di, te ruego que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Y sí, técnicamente era medio verdad, pero no toda la verdad. Y el miedo nos lleva a eso, a medias verdades, a medias decisiones, a medias confianzas. El hombre que había confiado en Dios al salir de su tierra, ahora confía en su propia astucia. Y esa es la realidad de nuestra fe. A veces firmes, otras veces tambaleantes. El miedo puede disfrazarse de prudencia, puede parecer sabio, pero en el fondo nace de no creer del todo. Quizás también tú te has visto en esa posición. Decisiones basadas en el miedo, no en la fe. Palabras dichas para protegerte, no para honrar la verdad. Pasos dados sin consultar al Señor, solo para sobrevivir. Dios no abandonó a Abraham por su error. No lo desechó, no lo reemplazó, no le retiró la promesa. Él intervino. Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Qué impresionante, ¿verdad? Dios defendió a Abraham incluso cuando Abraham no se defendió correctamente. Dios cubrió su error con misericordia. Eso es gracia, el favor inmerecido de un Dios que permanece fiel aunque nosotros tropecemos. Y tal vez tú hoy necesites recordar eso, que aunque hayas fallado, Dios no invalida su promesa sobre ti. Aunque tu fe haya vacilado, Él sigue creyendo en lo que puede hacer contigo. La caída no define tu historia, solo la fe que te levanta después de ella. Cuando Abraham salió de Egipto, fue volver al lugar donde había estado antes y levantar un altar. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre del Señor. ¡Qué hermoso detalle! Dios lo restaura y Abraham regresa al punto donde lo había dejado, regresa al altar, regresa a la adoración, regresa al principio de su fe. Eso también es para ti. Tal vez te alejaste, tomaste decisiones erradas, descendiste a Egipto, pero hoy Dios te invita a volver al altar, al lugar donde todo comenzó. Volver a orar, volver a escuchar su voz, volver a confiar en su dirección. No importa cuánto te hayas desviado, el altar sigue ahí esperando en el mismo lugar.
Ya restaurado Abraham enfrenta otro desafío, la separación de Lot, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Para evitar el conflicto, Abraham cede y permite que Lot elija primero. Lot escoge la llanura verde y fértil del Jordán, el camino más atractivo a los ojos humanos. Abraham se queda con lo que parece menos prometedor, pero con lo que tiene a Dios. Y entonces Dios le dice: alza ahora tus ojos, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Ves el patrón? Cada vez que Abraham suelta, Dios le muestra algo nuevo. Cada vez que renuncia, recibe algo mayor. La fe madura cuando aprendes a soltar con paz, a soltar el control, a soltar las comparaciones, a soltar lo que parece ventaja para quedarte con lo que tiene propósito. El camino de Abraham no fue perfecto, pero fue progresivo. Cayó, dudó, temió, pero siempre regresó a Dios. Y ese es el secreto. No la perfección, sino la dirección. La vida de fe no se trata de nunca fallar, sino de siempre volver. Y mientras más tropiezas, más entiendes que la fidelidad de Dios es lo único que te sostiene. Dios no escogió a Abraham porque era impecable, sino porque estaba dispuesto a seguir aprendiendo. Y contigo hará lo mismo. Quizás hoy estás en tu propio Egipto, un lugar donde sientes que tomaste un desafío, una temporada donde tu fe no brilla tanto como antes. Pero escucha, Dios no te ha descalificado. Tu error no anuló su llamado. Él sigue siendo el mismo que te dijo que salgas. Y cuando salgas de tu Egipto, porque vas a salir, vuelve al altar. Vuelve al punto donde creíste por primera vez. Ahí te espera el mismo Dios, con nuevas promesas por cumplir. Señor, gracias porque tu fidelidad no depende de mis aciertos, sino de tu amor inquebrantable. Cuando mi fe tropieza, tú me sostienes. Cuando desciendo a mi propio Egipto, tú me buscas. Ayúdame a volver al altar, a levantar mis ojos y ver la tierra que has prometido. Enséñame a soltar lo que no viene de ti y a confiar en que tus planes son más grandes que mis errores. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, tu caída no invalida la promesa, solo te recuerda quién te levanta. La promesa de Dios parece tardar, pero su pacto permanece. ¿Alguna vez has sentido que lo que Dios te prometió parece no cumplirse? Que los años pasan, las fuerzas se agotan y los sueños parecen apagarse. Así se sintió Abraham. Había obedecido, había creído, pero el tiempo, ese que a veces parece enemigo de la fe, seguía avanzando sin señales visibles del cumplimiento. Sin embargo, justo cuando su esperanza se estaba debilitando, Dios volvió a hablarle. Y esta vez, no solo con una promesa, sino con un pacto eterno. Hoy quiero invitarte a mirar esta parte de la historia de Abraham como el espejo de tu propia fe, porque tú y yo también caminamos con promesas que aún no vemos, y en ese trayecto Dios sigue sellando pactos con los que se atreven a creerle más allá de la lógica. Abraham tenía miedo. El texto dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Dios no lo reprendió por su duda, lo consoló con su presencia. ¡Qué detalle tan hermoso! Dios no emitió juicio contra él diciéndole deja de dudar, sino que le dijo con amor: yo estoy contigo. Y así actúa todavía. Cuando la fe se debilita, Él no se aleja, sino que se acerca para recordarte que puedes confiar en Él. Tal vez hoy sientas que tu promesa está retrasada, que tu esfuerzo no tiene recompensa, que tus oraciones no cruzan el techo. Pero escucha, Dios sigue siendo tu escudo. Él no ha cambiado. Aunque tú te sientas cansado, Él sigue comprometido con lo que te dijo. Abraham no ocultó su dolor. Le dijo a Dios: ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? ¡Qué valentía espiritual! No finge fe, no disfraza su cansancio. Y eso nos enseña algo poderoso. La fe genuina no ignora la realidad, la enfrenta con sinceridad. Dios no busca apariencias, busca corazones verdaderos. Cuando tú oras desde tu verdad, aunque te duela, preparas el terreno para que Dios revele su propósito. Quizás hoy también estás diciendo: Señor, te he obedecido, pero no veo el fruto. No te preocupes, Dios puede trabajar con tu honestidad. La fe que confiesa su debilidad se convierte en un canal para la fortaleza divina. Entonces Dios lo llevó afuera y le dijo:
Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. ¡Qué imagen tan grandiosa! Cuando Abraham solo veía su tienda vacía, Dios le mostró el cielo lleno de estrellas. A veces, Dios tiene que sacarnos de nuestra carpa mental, de esa visión limitada de la lógica y el tiempo, para mostrarnos lo inmenso de su plan. Y eso también te lo dice hoy. Sal fuera, mira más allá de tus circunstancias. Tus ojos naturales pueden ver imposibilidad, pero los ojos de la fe ven promesas. Cada estrella que Abraham vio aquella noche se convirtió en un recordatorio de que lo que Dios promete lo cumple, aunque tarde en llegar. El texto declara: Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Aquí nace algo monumental, la justificación por la fe. Abraham no fue aprobado por obras, ni por tener todo claro, sino por creerle a Dios, aun cuando todo parecía imposible. Y eso sigue siendo verdad hoy. No necesitas tener una fe perfecta, solo una fe persistente. No necesitas entenderlo todo, solo confiar en aquel que todo lo entiende. Porque cuando tú sigues creyendo a pesar de las demoras, estás viviendo una fe que agrada a Dios. Tu fe, como la de Abraham, puede cambiar generaciones. Años después, Dios se le aparece de nuevo y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios cambia su nombre de Abraham a Abraham, y con ello le da identidad, propósito y destino. El pacto ya no era solo una promesa futura, ahora era una relación sellada. Cuando tú permaneces en la fe, Dios también renueva tu identidad. Dejas de ser quien duda para convertirte en quien camina en confianza. Dios no solo promete bendecirte, te invita a caminar en comunión con Él, y cada paso de obediencia se convierte en un testimonio de su fidelidad. Abraham esperó, creyó y caminó con Dios, y en cada paso, Dios se reveló un poco más. Quizás tú estás viviendo tu propio tiempo de dudas e incertidumbres, como Abraham en Génesis 15, esperando que Dios te confirme lo que un día te dijo. Recuerda, la promesa no se ha roto, Dios te está preparando para recibirla. La fe no es quedarte quieto esperando un milagro, sino seguir caminando aunque aún no lo veas. Y mientras caminas, Dios transforma tu corazón, fortalece tu carácter y renueva tu propósito. El pacto no era solo para Abraham, también es para ti. Señor, gracias porque tus promesas nunca caducan. Aun cuando mis fuerzas flaquean, tu palabra sigue firme. Renueva hoy mi fe como renovaste la de Abraham. Enséñame a esperar con esperanza, a confiar sin condiciones y a caminar contigo cada día. Hazme recordar que el pacto que hiciste con Abraham también me incluye a mí, porque soy parte de tu plan eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, la promesa puede tardar, pero su pacto permanece. Cuando entregas todo lo que amas, descubres que Dios nunca deja de proveer. A veces, la fe nos lleva a lugares que no entendemos. ¿Te ha pasado que Dios te pide algo que parece ir en contra de todo lo que soñaste? Algo que contradice lo que Él mismo te prometió. Así se sintió Abraham cuando escuchó la voz de Dios decirle: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ofrécelo en holocausto. ¡Qué prueba tan desconcertante! Isaac era el cumplimiento de una promesa esperada durante años. Era el milagro hecho carne, y ahora Dios le pide entregarlo. Pero detrás de esa aparente contradicción había un propósito. Dios no quería quitarle a Abraham a su hijo, sino probar cuánto confiaba en él. Hoy quiero que mires este episodio no con miedo, sino con esperanza, porque todos en algún momento tendremos que poner algo en el altar. Un sueño, un plan, una relación, una seguridad. Y justo allí, cuando parece que todo se acaba, es donde Dios revela que Él nunca falla. El texto comienza diciendo: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Dios no lo tentó, lo probó. La tentación busca destruirte. La prueba busca purificarte. Abraham había creído, había esperado, había visto el cumplimiento de la promesa, pero ahora debía demostrar que amaba más al dador que al don. Y eso nos confronta hoy. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? A veces Dios permite pruebas para mostrarnos si nuestra fe está centrada en Él o en lo que recibimos de Él. No porque Él necesite saberlo,
ya lo sabe, sino porque nosotros necesitamos descubrirlo. Abraham se levantó de madrugada, sin excusas, sin negociar, sin discutir. ¡Qué obediencia más impresionante!, ¿verdad? Podía haberse quejado, pero eligió confiar. Cada paso hacia el monte era una declaración silenciosa de fe. A veces pensamos que la fe se demuestra con palabras, pero la verdadera fe se demuestra con pasos. Cuando Dios te pide algo difícil, no te está robando nada, te está guiando a descubrir algo mejor. La obediencia de Abraham nos enseña que cuando caminamos confiando, aunque no entiendas, tu alma encuentra paz. Abraham levantó el altar, puso la leña, ató a Isaac y extendió su mano. Podemos imaginar el silencio en ese momento, el corazón latiendo con fuerza, las lágrimas contenidas, el alma temblando, pero fue allí, justo en ese instante límite, cuando Dios intervino. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. ¡Qué profundo! Dios nunca quiso la muerte de Isaac. Él quería el corazón de Abraham. Y cuando Dios tiene tu corazón, ya no necesita quitarte nada. El altar no es un lugar donde pierdes, sino un lugar donde descubres que Dios siempre provee. Abraham levanta la vista y ve un carnero trabado en el zarzal. Dios ya había preparado la provisión antes de que Abraham subiera al monte. Eso significa que mientras tú estás subiendo con preguntas, Dios ya está preparando las respuestas. Por eso Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Y esa sigue siendo una promesa viva hoy. Quizás estás en tu propio monte de pruebas, sintiendo que vas a perderlo todo. Pero recuerda, Dios siempre tiene el sacrificio sustituto y perfecto esperándote en la cumbre. Él nunca llega tarde, solo está esperando tu entrega total para mostrarte su fidelidad completa. Dios reafirma su pacto y le dice a Abraham: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Mira qué hermoso. La prueba que parecía destruirlo se convirtió en el puente hacia una bendición mayor. La fe obediente de Abraham no solo lo bendijo a él, sino que abrió el camino para toda una nación y para la venida de Cristo mismo. Jesús sería siglos después el Hijo amado entregado por el Padre, el verdadero cumplimiento del sacrificio que Abraham simbolizó. En el Calvario, Dios no detuvo su mano, porque su amor por ti era más grande, y gracias a ese sacrificio, tú y yo podemos tener vida eterna. Abraham descubrió en el monte que la fe verdadera no se prueba en los momentos fáciles, sino en aquellos momentos que parecen imposibles. Quizás hoy sientas que Dios te pide algo que no entiendes. No temas, si Él te lleva al monte, también te mostrará la provisión. Cada altar que levantas en obediencia se convierte en un lugar de revelación. Y cuando entregas lo más amado, descubres que nunca perdiste nada realmente, porque Dios te devuelve todo en forma de propósito. Señor, gracias, porque las pruebas no son para destruir mi fe, sino para fortalecerla. Enséñame a confiar aun cuando no entienda tu plan. Ayúdame a caminar con obediencia, a soltar lo que me ata y a creer que tú siempre provees. Haz de mi vida un altar donde tu voluntad sea más importante que mis deseos. Y cuando mi fe tiemble, recuérdame que tú eres Yahvé Jireh, el Dios que provee, el Dios que nunca falla. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre recuerda esto. Cuando entregas lo que amas, descubres que Dios nunca deja de proveer. La fe de Abraham no terminó con él, continúa en cada persona que se atreve a creer. Hay momentos en la vida en los que uno mira hacia atrás y comprende que cada paso, cada espera y cada prueba tuvieron sentido. ¿Alguna vez te has detenido a mirar cómo Dios ha guiado cada capítulo de tu historia? A veces no lo vemos mientras caminamos, pero cuando llegamos al final de una etapa, entendemos que Dios siempre supo lo que hacía. Así fue con Abraham. El peregrino que salió de Ur sin saber a dónde iba, ahora se convierte en un anciano lleno de fe,
testigo de promesas cumplidas y portador de un legado eterno. Esta etapa no trata de lo que Abraham esperaba recibir, sino de lo que deja detrás de sí, una vida que inspira, una fe que trasciende y un pacto que perdura. Hoy quiero invitarte a mirar esa etapa de su historia como un espejo de tu propio caminar con Dios, porque un día tú también mirarás atrás y dirás: Dios ha sido fiel en todo. Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. ¡Qué frase tan maravillosa! No dice en algunas cosas, sino en todo. Las promesas tardaron, sí, pero llegaron. El niño prometido creció, la descendencia comenzó y el nombre de Abraham se convirtió en un sinónimo de fe. A veces el cumplimiento no llega cuando queremos, pero siempre llega cuando estamos listos para valorarlo. Tú también puedes confiar. Dios no olvida lo que te prometió. Puede parecer que el tiempo se detuvo, pero Él está trabajando en silencio, tejiendo cada detalle. Cuando su plan se revela, te das cuenta de que nada estuvo fuera de lugar. Sara muere y Abraham llora por ella. Ese detalle humano y profundo nos muestra que la fe tampoco está exenta de pasar por momentos de gran dolor. Sin embargo, en momentos tan difíciles como la pérdida de un ser querido, nos da esperanza. Abraham no negó su tristeza, pero la vivió sintiendo esa paz de quien sabe que Dios sigue al mando incluso en la pérdida. Por lo que compró una cueva en Macpela y enterró allí a su amada. Lo hizo así convencido en su corazón porque Dios le había hecho la promesa de la tierra. Ese fue un acto de fe, porque al comprar ese pedazo de terreno, Abraham estaba diciendo: todavía no poseo todo lo que Dios me prometió, pero este lugar será testigo de que Él cumplirá su palabra. ¡Qué poderoso ejemplo! Incluso en su dolor, Abraham seguía caminando con una fe decidida. ¿Y tú? ¿Has aprendido a confiar en Dios en medio de tus despedidas? Porque la fe también se demuestra en cómo enfrentamos las pérdidas. El tiempo seguía pasando y un día Abraham decide enviar a su siervo en busca de esposa para Isaac y orando confía en la dirección de Dios. El siervo, decidido a cumplir la encomienda de su señor, partió e hizo tal cual Abraham le había ordenado. En las afueras de la ciudad, mientras caía la tarde, se detuvo a orar junto al pozo, y antes de terminar su oración, Rebeca apareció. ¡Qué hermoso detalle de la fidelidad divina! Dios no solo cumple promesas grandes, también pone en el lugar preciso los detalles pequeños. Cada palabra, cada encuentro, cada paso está bajo su control. Isaac y Rebeca se encuentran y el hilo de la promesa sigue su curso. Esto nos enseña que cuando tú caminas en obediencia, Dios se encarga de continuar tu legado. No necesitas verlo todo cumplido en vida, basta con saber que tu fe está dejando huellas que otros seguirán. Antes de morir, Abraham ordena su casa, reparte su herencia y bendice a Isaac. Pero su mayor legado no fueron las riquezas materiales, sino la herencia espiritual de creer en Dios contra todos los pronósticos y no perder la esperanza del cumplimiento del pacto. La Biblia nos dice: Abraham vivió 175 años y gozó de buena salud hasta el día en que murió. Qué manera tan hermosa de describir una vida plena. Abraham no fue perfecto, pero fue fiel, y eso es lo que Dios busca. Corazones que perseveren en la fe hasta el fin. Cuando tu historia se cierre, lo que más importará no será cuánto tuviste, sino a cuántos inspiraste a creer. El apóstol Pablo lo resume así: Abraham es padre de todos los que creen, y eso te incluye a ti. La promesa de Dios a Abraham no terminó en Génesis. La promesa se extendió a todos los que caminan por fe. Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y ese mismo Dios sigue obrando hoy. Tu fe también puede dejar huellas más allá de tu tiempo. Tu fidelidad puede inspirar a tus hijos, tu obediencia puede cambiar generaciones y tu testimonio puede ser el comienzo de una nueva historia en otros. Abraham nos enseña que cuando caminas con Dios, tu vida se convierte en promesa para otros. Abraham no lo entendió todo, pero lo creyó todo, y eso fue suficiente para que su nombre quedara grabado en la eternidad. Tú y yo también somos parte de ese pacto, de esa historia que comenzó con las palabras «Vete de tu tierra» y aún continúa con nosotros. Dios quiere que tu vida tenga sentido eterno,
que seas un canal de fe, un testimonio vivo de su fidelidad. Cuando llegues al final de tu camino, que también se diga de ti: y el Señor lo bendijo en todo. Señor, gracias porque tú cumples cada una de tus promesas. Enséñame a confiar como Abraham, a caminar no por vista, sino por fe. Ayúdame a dejar un legado que inspire a otros a seguirte y que mi vida refleje tu fidelidad desde el principio hasta el fin. Haz que como Abraham pueda mirar atrás y ver que en todo fuiste bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda que la fe de Abraham no terminó con él, continúa en cada persona que se atreve a creer. La fe de Abraham comenzó con una promesa y terminó revelando a Cristo. Hay vidas que no terminan cuando mueren, sino que siguen inspirando a través de los siglos. ¿Alguna vez has pensado que tu fe puede impactar a personas que aún no han nacido? Esa es la historia de Abraham, un hombre común que se convirtió en un símbolo eterno de confianza en Dios. No fue perfecto, tuvo dudas, cometió errores, pero algo lo hizo diferente. Nunca dejó de creer. Su vida es una lección para todo creyente que atraviesa lo que algunos llaman el silencio de Dios, las pruebas del tiempo o la aparente imposibilidad, porque cuando la fe humana llega a su límite, comienza la fidelidad divina. Hoy vamos a mirar mucho más allá del desierto, más allá de Canaán, más allá de las estrellas, hasta la promesa que sigue viva en ti y en mí. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa frase resume toda su vida. Salió sin saber. Y esa es la esencia de la fe: caminar confiando, aun cuando no tienes todas las respuestas. Vivimos en un mundo que exige control de todo, pero la fe nos enseña a soltar. Abraham no necesitó conocer el mapa para seguir el camino, porque conocía al guía que ha creado todo desde el principio. Y ahí es donde todo cambia para bien. No necesitas saber cómo Dios lo hará, solo necesitas reconocer su poder, su bondad y su amor. Así es Dios. Quizás hoy tú estás caminando a través de senderos y situaciones sin entenderlo todo. Quiero decirte esto: no te preocupes. La fe no siempre tiene claridad, pero siempre tiene dirección. La Biblia es clara al decir: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Abraham siguió creyendo cuando toda lógica se había agotado. Su cuerpo ya no tenía fuerzas, Sara ya no podía concebir, y aún así él creyó. Esa expresión, contra toda esperanza, describe lo que hace la fe verdadera. Cuando ya no hay razones para creer, crees porque Dios lo prometió. A veces la fe se convierte en un acto de resistencia. Seguir confiando cuando todos te dicen que es imposible. Pero ahí, en ese punto donde se acaba tu capacidad y comienza el camino de la providencia de Dios, ocurren los milagros. Abraham vivió mucho tiempo sin ver lo prometido, pero aprendió algo glorioso. La fe crece más en la espera que en el cumplimiento, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Eso significa que su mirada ya no estaba solo en un destino terrenal, sino en una promesa celestial. Su fe maduró de lo temporal a lo eterno, de esperar una herencia física a esperar una patria celestial. Y eso nos enseña que la fe madura cuando aprendes a soltar lo inmediato para abrazar lo eterno. Cuando dejas de mirar lo que falta y comienzas a mirar lo que permanece, tu corazón se llena de paz. El apóstol Pablo escribe: así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. ¿Te das cuenta? Tú y yo somos parte de esa misma historia. Cada vez que crees en medio de la incertidumbre, te unes a la fe de Abraham. Cada vez que eliges obedecer sin entender, su ejemplo vive en ti. Abraham es el reflejo de la fe que Dios sigue formando en nosotros. Una fe que confía cuando no ve, que espera cuando no siente y que adora incluso cuando no entiende. Tu fe también puede ser herencia. Puede inspirar a tus hijos, a tus amigos, a quienes te observan, porque la fe no se predica con palabras, se demuestra con pasos.
Jesús dijo algo impresionante. Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se alegró. Eso significa que Abraham vio a Cristo por la fe. Él entendió que la promesa final no era solo un hijo ni una tierra, sino un Salvador. Isaac fue el símbolo, pero Cristo fue el cumplimiento. En el monte Moria, Abraham ofreció a su hijo y Dios proveyó un cordero. Siglos después, en otro monte, Dios entregó a su propio hijo, el Cordero de Dios, por amor a ti. El sacrificio de Cristo es la confirmación del pacto que comenzó con Abraham. Y gracias a esa fe, tú y yo somos parte de una familia eterna, sellados no con sangre de animales, sino con la sangre del Hijo de Dios. Abraham vivió confiando, caminó obedeciendo y murió creyendo. Y esa es la clase de fe que Dios quiere formar en nosotros, una fe que no depende de circunstancias, sino del carácter de quien promete. Cuando no entiendas el proceso, recuerda a Abraham. Cuando el tiempo se alargue, recuerda su espera. Cuando tengas que soltar, recuerda soltar. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda su pacto, porque el Dios de Abraham sigue siendo tu Dios. Señor, gracias por el ejemplo de Abraham. Enséñame a caminar por fe y no por vista, a confiar en tus promesas aunque el tiempo se alargue, a mantener mi esperanza firme en ti aun cuando no vea resultados. Ayúdame a dejar una huella de fe en mi familia y en mi generación, que mi vida, como la de Abraham, te honre hasta el último día. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda esto. La fe de Abraham comenzó con una promesa y terminó revelando a Cristo.